Este, Muchísimas gracias de nuevo a Héctor y a su equipo, a todos los que se están conectando y a los que se han conectado. Muchísimas gracias. Hay disculpas por el retraso. Realmente a mí siempre me ocasiona muchísima emoción el hecho de poder compartir con tanta gente tan valiosa. Nosotros en Provida Paramédicos nos sentimos también muy afortunados con esta posibilidad. El día de hoy vamos a iniciar con esta charla. Nada más déjenme para resolver un tema acá técnico. Vamos a ver, listo. Eh, esta charla le hemos llamado manejo del escenario prehospitalario. Muchísimas veces cuando estamos en esquemas básicos de entrenamiento, cuando estamos hablando, cuando estamos enseñando o aprendiendo sobre temas relacionados a la atención de emergencias prehospitalarias, se nos habla de la escena y se nos habla de la seguridad de la escena. Sin embargo, un término que hemos acuñado para trascender a nuestros estudiantes es hablar siempre de un escenario. ¿Y por qué no una escena? Bueno, porque pensamos que la escena es esto que estamos viendo en la portada. Es algo estático, es algo que ya sucedió, es un hecho que pasó puede ser hace segundos, hace minutos, hace horas. En cambio, consideramos que el escenario es algo que es vivo, es algo que está en constante cambio y es algo que nos puede afectar a nosotros directamente si no lo atendemos de la forma más adecuada. Eh, Vamos a tratar también de observar en la imagen que estamos poniendo de portada un túnel. Aquel término interesante que también es importante que vayamos sacando es el término de la visión en túnel, que utilizamos muchísimo los que gestionamos en emergencias para hablar de que no podemos, en Costa Rica decimos, no podemos entunelarnos, no podemos simplemente ver un problema y solamente atacar ese problema, tenemos que tener una visión periférica, nunca tener visión en túnel. Les voy a poner un video que demora unos 2 minutos. Es una presentación un poco breve de lo que hacemos en Provida Paramédicos, de quiénes somos y qué hacemos. Tiene audio, así que espero que se transmita el audio. Espero haber hecho todas las configuraciones adecuadas. Y si no, pues en 2 minutitos de silencio vemos las imágenes y seguimos con la presentación. Pero ya me dijeron un par de compañeros, un par de amigos que no se escuchó el audio, pero bueno, se vio el video y algunas imágenes. Hay una mano levantada, no sé si será relacionado al mismo tema. Si fuera alguna pregunta o consulta, la pueden dejar en el chat. Pero bueno, no lo hice bien. No será la primera ni la última vez. Pues eso es lo que hacemos en Provida Paramédicos. Somos un sistema de gestión de atención de emergencias, un antes, un durante y un después. Me gusta mucho decir qué es lo que hacemos. Estamos en San José de Costa Rica y si algún día tienen alguna necesidad, a los que sean de fuera de nuestras fronteras, están más que invitados a visitarnos. Empezamos con esta frase, me encanta. Es una frase que aunque viene de un texto de trauma, me gusta muchísimo utilizarla en general en todas mis presentaciones. ¿Por qué? Porque bueno, y está traducida creo que lo más fielmente a la original que es en inglés, que dice que el destino de los heridos está en manos de la persona que coloca el primer vendaje. Y lo que más me gusta de la frase es que dice de la persona, no dice del socorrista o del paramédico o del bombero o del policía, sino que dice que de la persona que coloca ese primer vendaje. Y también me gusta mucho englobar que el primer vendaje puede no necesariamente ser un vendaje.
Ese primer vendaje en la atención de la emergencia prehospitalaria puede ser una mano de apoyo, puede ser simplemente acercarme a un lesionado en la calle o a una persona que tiene un problema de origen médico, acercarme, decirle, hola, ¿cómo se siente? ¿Le puedo ayudar? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Muchas veces creemos que para ayudar en una emergencia hay que tener una gran cantidad de conocimiento en atención prehospitalaria, y lo cual sería muy bueno. Sin embargo, también es importante que acerquemos a la gente a que la atención de las emergencias tiene muchísimas aristas. Hay muchísimas experiencias que hemos tenido en las que las personas que menos interacción tienen con la atención técnica del paciente hacen un gran cambio desde la perspectiva tanto de trauma como de paciente médico. Esa persona que llega y se acerca a un lesionado y le pone su sombrilla porque está lloviendo mientras el personal prehospitalario le atiende, está generando un cambio, está generando hasta cierto punto una mejoría en las condiciones de ese escenario de emergencia. Entonces me gusta muchísimo iniciar con eso. ¿Ok? Vamos a ver una imagen. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Vamos a ver, perdón. Ok. Esta imagen que están viendo ahí es una imagen de septiembre del 2017. Esta imagen nos trae unos recuerdos un poco tristes. ¿Por qué? Bueno, esta imagen que están viendo es un colapso estructural en un edificio de 8 pisos en Ciudad de México para el 2017 bueno, posterior al terremoto, 56 horas posterior exactamente se toma esta fotografía. Nuestra presencia en Ciudad de México obedece pues a una solicitud de ayuda donde un equipo de primera respuesta de nuestro amigo Iván Villarreal tiene una unidad en sitio que está colaborando con la atención médica, no de los lesionados, sino más hacia los equipos de rescate, y pues nosotros llegamos a reforzar la presencia y el descanso del personal que estaba de planta desde el momento de lo sucedido. Y aquí es donde nos gusta mucho empezar a hablar de escenario, ¿verdad? ¿Qué es? Esto lo que estamos viendo es una escena. Ahí pues está el personal de ingeniería, personal de primera respuesta, personal con la maquinaria, y estamos viendo el colapso de la estructura. Eso es una escena. Sin embargo, lo que se vivía en ese momento es el escenario real. Estamos hablando de que para ese momento, ya en este sitio de trabajo, se habían extraído 49 personas fallecidas y se habían extraído 28 personas vivas. O sea, el escenario estaba vivo, el escenario seguía. Habían equipos de rescate de varios países haciendo diferentes niveles de ingreso con diferente capacidad técnica para lograr buscar y lograr estabilizar las estructuras para que los equipos pudieran entrar. Tanto entraban los equipos de rescate urbano, extraían a los pacientes que eran llevados a una parte médica o extraían los cadáveres que eran llevados desde otra perspectiva técnica para que fueran debidamente trasladados donde corresponde. Pero en este tipo de escenarios, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay riesgos, ¿verdad? Nosotros los que convivimos con la atención de emergencias prehospitalarias, debemos ser expertos en la gestión del riesgo y en la gestión del riesgo de los microescenarios en los que nos relacionamos, pero también de los macroescenarios a los que nos podemos relacionar. ¿Por qué? Bueno, porque en este momento, recuerden que Ciudad de México, a excepción, por ejemplo, de mi país, en Costa Rica no solemos utilizar gas por conexión municipal, sino que la conexión de gas es una conexión casera por un cilindro que usted tiene en su casa y usted gestiona la seguridad de ese sistema. En cambio, en un país con más de 25 millones de personas, la gestión del gas es una gestión municipal, es una gestión del Estado, o sea, hay tuberías de gas por todo lado. Y los riesgos de incendio, explosión son latentes, no solamente por eso, sino por la cantidad de desechos, gestionar el agua potable o no potable, los desechos de esa cantidad de personas, tuberías rotas, y en una estructura como esa se hace un riesgo para las personas que están interactuando en ese rescate, para esos rescatistas técnicos, esos socorristas, esos paramédicos, esos bomberos, es realmente una misión muy peligrosa. Y esa misión muy peligrosa también tiene muchísimo que ver con el escenario donde se está relacionando. Nunca se me va a olvidar el olor que tenía estar ahí, el olor que lastimosamente no se liberaba uno en Ciudad de México por esos días, porque si te alejabas 200, 300 metros, te encontrabas otro sitio de trabajo donde habían de repente otros fallecidos y el olor no se te salía de la nariz. Convivir en ese tipo de incidentes, comer ahí, dormir ahí, pues realmente hace que sea algo que haya que gestionar desde nuestra perspectiva, tanto psicológica como física, ¿verdad?
Claramente, la exposición a materiales peligrosos, no sabíamos, por ejemplo, o no se sabía en ese momento qué tipo de materiales peligrosos podían haber, si eran industrias o si eran casas, ¿verdad? Lo que había ahí, si estaban debidamente etiquetados o no estaban debidamente etiquetados, cosas que la gente podría decir, bueno, pero ¿qué importa? Bueno, pero es que una gran cantidad de estas estructuras eran también estructuras comerciales, ¿verdad? Talleres o lugares donde se realizaban trabajos que podían llevar riesgo para las personas que en ese momento estaban siendo o se estaban intentando rescatar. Y claramente la maquinaria pesada trabajando 24 horas, el tema de la exposición al sonido, al frío, al calor, porque en ese momento era un tema de extremos también, la deshidratación, todo lo que conlleva, y claramente el tema nos hace empezar a hablar de uno de los pilares más importantes de los escenarios, que es el tema de la seguridad. ¿Cómo gestionamos la seguridad en una escena o en un escenario prehospitalario? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Muchas veces decimos durante entrenamientos básicos, la escena es segura, la escena es segura. Y entonces, ¿qué dice nuestro participante o qué decimos nosotros si somos los que estamos siendo evaluados? Sí, la escena es segura. Pero cuando el escenario se nos sale de las manos, cuando hay que pensar qué es, ¿verdad? En qué tipo de situación es la que realmente me estoy viendo relacionado, si no es realmente un accidente de tránsito, entonces no tengo que tener tanto cuidado con el tema de que venga otro vehículo y colisione, o sí, sí lo es, o si es un tema de, por ejemplo, un altercado entre varias personas, que hay un agresor y un agredido, ¿verdad? Es muy importante valorar siempre las condiciones de la seguridad nuestra, pero también de la situación en la que nos estamos viendo involucrados y ver si, por ejemplo, vale la pena o no invertir, qué tanto tiempo vale la pena invertir en ese tipo de escenario prehospitalario. Esto cuando hablamos desde la perspectiva pura y mera de la atención de incidentes por enfermos o lesionados, pero también cuando he tenido, por ejemplo, esta interacción con amigos y hermanos policías o con amigos y hermanos bomberos, ¿verdad? Donde la seguridad y la situación a la que se están enfrentando es 100% insegura, pero su llamado, su capacitación y su equipamiento, Dios quiera, está relacionado directamente a ese riesgo. Por ejemplo, los bomberos responden a un incendio y de donde todo el mundo sale, ellos son llamados a entrar y donde todo el mundo está llamado a correr, ellos son los únicos llamados a darle contención a ese tipo de escenarios. Igual cuando estamos hablando de una persona que está armada o que está disparando, cuando, si hablamos de un escenario de agresor activo, o si es una escena de violencia doméstica, o cualquier otro tipo de cosa donde tenga que ver, pues, la interacción de la policía, ¿verdad? Nosotros como personal hospitalario podemos tomar la determinación de alejarnos de esa escena, de ese escenario, y decir, yo no quiero interactuar en esa escena. Llámeme cuando la policía la tenga bajo control. Pero ¿quién le dice a nuestros hermanos o a nuestros amigos policías que se pueden retirar? Nadie, ¿verdad? La situación de cada uno de los primeros respondedores es diferente y los niveles de riesgo a los que se exponen también. Por eso es también muy importante gestionar desde esa perspectiva el riesgo. Perdón, no sé si había alguna pregunta o es un audio ahí activado. A ver, continuamos. Si no, Héctor, por favor, me interrumpe. No hay problema. Era un audio que Ah, estaba activado. Ya lo perfecto. Vamos a ver que ustedes sí pueden ver bien mi pantalla. Ah, ya sé que fue. Perfectamente, Cecita. Perfecto, gracias, Marquito, gracias. Vamos a ver, seguimos. Ok, ahora bien, las condiciones climáticas y de iluminación. ¿Cuántos de nosotros cuando salimos a servicio, es más, ni siquiera pensando salir a servicio, cuando salimos a nuestro diario vivir, a los que sean voluntarios, por ejemplo, los que ya nos dedicamos a esto como un trabajo remunerado, pues claramente eh, a los que vamos a trabajar? ¿Cuántos nos preocupamos realmente por tener una doble o una triple mudada? ¿Verdad? Muchas veces hago esto cuando estamos interactuando y pues me alegra que varias personas dicen, ah, no, yo siempre salgo con 2, 3 mudadas, porque yo soy bombero y si salgo en un incendio, pues me mojo, me empapo y tengo que llegar, ducharme y ponerme ropa seca, maravilloso. Pero desde esa perspectiva ya hay un nivel de riesgo previo en el que sabe que esa persona sea, pero ¿cuántos de los que no nos exponemos a ese tipo de riesgos salimos con uniformes de cambio? Y no solo pensando que nuestro uniforme se pueda llenar de sangre o se pueda romper, sino pensando que suceda una emergencia y suceda un escenario masivo en el que tengamos que pernoctar cuando no lo teníamos pensado en la oficina o en nuestra estación o en nuestra base, o simplemente vamos a tener que estar
en resguardo porque hay alguna situación que así lo amerita, ¿verdad? Realmente somos o son muy pocos los primeros respondedores que lo hacen, ¿verdad? Muchos nos gustan los focos, nos encanta tener focos. Mientras más lúmenes tenga el foco, mejor, pero ¿cuántos realmente decimos, ok, yo una vez cada 15 días o todos los viernes o cada que me acuerdo, voy a revisar las baterías de mi foco, o si es recargable, voy a estar validando que mi foco esté cargado, voy a darle uso al foco para conocer sus características técnicas, para ver realmente en un escenario cuánto tiempo me va a durar encendido, más allá de lo que diga el tecnicismo o el proveedor, ¿verdad? Es muy importante tomar eso también en cuenta cuando hablamos de seguridad, porque nunca sabemos realmente hacia dónde nos va. También lo podríamos hablar desde quienes andan un filo, ¿verdad? Le decimos en Costa Rica, un cuchillo, algo que corte, desde una tijera hasta una cuchilla que nos sirva pues para abrir una caja o para pelar una naranja a la orilla de la calle para comérnosla, porque en ese momento se nos presentó la oportunidad de comernos un mango. ¿O qué, verdad? ¿Cuántos realmente tenemos esa costumbre, que a mí me parece que es una costumbre muy sana, que yo aprendí de un amigo, que aprendí de un primer respondedor de muchísima experiencia, que siempre, desde hace 15 años que yo me dedico a esto, cuando llegué a trabajar con él, me llamaba la atención que siempre tenía una cangurera, un bulto para utilizar a la cintura y siempre andaba su foco, siempre andaba un cuchillo, siempre andaba algo para hacer fuego, siempre, siempre. Y al día de hoy aún lo hace. Yo he tratado de emular ese tipo de comportamientos porque me parece que nos hacen personas mejor preparadas. Y todo esto se convierte en estrategias para mitigar esa clase de riesgos, ¿verdad? Y a esto le podemos meter muchísimas más herramientas. Por ejemplo, quienes agarramos y le robamos una merienda a los chiquillos en la casa, o pasamos comprando en una pulpería o en un supermercado de barrio, pasamos comprando unas galletas por si salimos a una misión, a un servicio, y no nos dio tiempo de tomar café, pero sabemos que llevamos esa galleta, que si no nos dio chance de almorzar, ¿verdad? Que no dependemos de lo que la institución por la que trabajamos o en el servicio en el que estamos, no dependemos al 100% de que nos vayan a llevar algo de alimento, ¿verdad? Este tema de la violencia y protección con respecto a la seguridad tiene muchísimo que ver a lo que hablábamos al inicio. Nosotros como personal prehospitalario que atendemos enfermos y lesionados desde la perspectiva civil, nos podemos dar el lujo que no se pueden dar nuestros amigos bomberos o a nuestros amigos policías. Nosotros en escenas violentas podemos, en la gran mayoría de casos, tomar la determinación de alejarnos y esperar, ¿verdad? No estamos llamados o no somos entrenados para mitigar violencia con más violencia, ¿verdad? Hay casos muy específicos que podríamos comentar en algún otro momento, por ejemplo, como los pacientes psicóticos o los pacientes que tengan algún problema, desfase neuronal que los esté haciendo actuar con una alteración del estado de conciencia en la que el personal hospitalario tenga que tener algún nivel de interacción, pero no es el caso, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que está agresiva con nosotros, de una persona que nos ponga en riesgo, realmente lo que nos hace es alejarnos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es protegernos a nosotros y proteger a nuestros compañeros. ¿Ok? Regresamos al tema de materiales peligrosos. A mí siempre me gusta decir que los materiales peligrosos son... César, Señor, César, perdón, hay un micrófono abierto ahí que está haciendo un eco. No ok, sé si tal vez me parece que Héctor puede ayudarnos a cerrarlo. dale. Estamos en eso. Muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo. El tema de materiales peligrosos es un tema para expertos y yo no soy un experto en materiales peligrosos. Tengo mi guía GRE de referencia, si identifico algo, lo puedo leer, puedo seguir las recomendaciones que la guía me da, pero realmente no me considero un experto, estoy muy lejos de eso, pero sí es muy importante saber algo, saber lo mínimo. Si nos vamos a relacionar en la atención de emergencias, estamos llamados a conocer al menos un poquito de todo para conocer el montón que nos hace falta por conocer. ¿Ok? Los conflictos de situación relacionados a la seguridad son todos aquellos donde nosotros como personas nos vemos afectados. No como paramédicos, como médicos, enfermeras, sino como personas. Las escenas criminales, principalmente aquellas donde se ven relacionados niños, o donde se ven relacionadas cualquier población, ya sean adultos mayores, mujeres, hombres también, cualquier escena criminal, sería mentira decir. Creo que el microfonillo sigue activado, Héctor, si puedes darle una chequeadita a ver qué es, ¿no? Sí, sí, estoy en esto. Dale, Que dale. no me deja. Las escenas criminales siempre tienen
siempre tienen ese sinsabor. No existe un primer respondedor que pueda decir, ah, no, yo fui a ese incidente donde resultaron lesionadas o fallecidas tantas personas y no me pasó nada. Yo realmente creo que ya estamos en un siglo donde la apertura que tenemos que tener, principalmente como hombres adultos, maduros, es saber que necesitamos conversar con personas o mujeres adultas maduras, que necesitamos conversar con alguien siempre que nos enfrentemos a una escena que nos toque las fibras, que nos toque el corazón, que se nos pongan los ojitos vidriosos. Los atentados y las armas de destrucción masiva también es un tema de expertos. En nuestras realidades latinoamericanas no están ni largo ni están cerca, están ahí. Hace unos meses acá en Costa Rica, en una provincia llamada Alajuela, que está dentro del gran área metropolitana, estaba, estaban durante una noche unas personas comiendo en una heladería muy famosa, que es la heladería Pops. Estaban comiéndose un helado, había una manipulación de un tanque que utilizan para refrigerar. Hubo una explosión que generó amputaciones, fallecidos, lesionados, un incidente masivo, ¿verdad? En unas personas que estaban en una heladería. No se ha determinado, no se determinó en su momento que hubiera sido un tema de un atentado, fue un fallo pues en la gestión o un fallo propio del tipo de gas, el envase o lo que sea, pero es lo más cercano, ¿verdad? También hemos tenido otros incidentes en nuestro país donde cilindros de gas de cocina en una soda, ¿verdad? En un restaurancito pequeño de barrio generan una explosión donde también han generado fallecidos, quemaduras y demás. Entonces, claramente, no nos alejemos simplemente para hablar de atentados o armas de destrucción masiva cuando en casa tenemos incidentes que son lo más similar a eso, ¿verdad? Y claro, los desastres que naturales no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Los desastres antrópicos que nos involucran en todas las esferas como primeros respondedores. Eh, Somos una región lastimosamente muy golpeada, ¿verdad? Por este tipo de situaciones en estas fechas. El agua, las inundaciones, los huracanes, los ciclones, realmente nos afectan muchísimo, pero es parte de nuestro trabajo. A los que decidimos trabajar en emergencias prehospitalarias tenemos que entender el contexto, saber que viene la temporada de lluvias, saber que tal población puede suceder algo y pues desde nuestra perspectiva personal prepararnos de la mejor manera por si hubiera o por si tuviéramos que responder. Ahora bien, ¿cómo se organizan las escenas prehospitalarias en nuestros países, verdad? Acá yo lo que voy a hacer es tomar lo que nosotros hacemos en Costa Rica o lo que deberíamos hacer, y irlo poniendo en una escala de interacción. Eh, Muchos acá, espero, conocen o han escuchado hablar del sistema de comando de incidentes, que se posiciona por mucho como la forma, valga la redundancia, del sistema más estandarizado para el manejo de un incidente. En la buena teoría, por ejemplo, si hubiera un incidente, que ya han habido incidentes binacionales, y un equipo de emergencia tiene que interactuar con el equipo de emergencia de Nicaragua o de Panamá, la buena teoría nos dice que el sistema de comando de incidentes nos permitiría esa modularidad, eso nos permitiría tener un mando unificado donde los comandantes o donde el comandante del incidente tenga contacto con ambos servicios y puedan desarrollar la atención del incidente en conjunto. En la práctica puede ser un poco más complejo que eso, ¿verdad? Pues hay varios temas con respecto a los sistemas de comunicación que se utilizan, las plataformas, la idiosincrasia propia de cada uno de nosotros como centroamericanos, pero el sistema de comando de incidentes busca eliminar eso. Busca que haya una uniformidad en los criterios y que haya una uniformidad en la forma en la que nosotros hablamos y descubrimos. Sin embargo, lo que para nosotros en Costa Rica a nivel prehospitalario pueden ser el kit de soportes de cabeza, acá mismo en Costa Rica lo pueden llamar los quesos. En Nicaragua, no sé, alguien que por favor escriba en el chat cómo le dicen al kit de soportes de cabeza que está con la almohada y los dos soportes. Si les llaman igual, maravilloso, pero puede ser que tenga otro nombre. Acá les decimos quesos. Acá usted le dice, madre, tráigame los quesos. Y cualquier persona te entiende. También se le dice tráigame el kit de soportes de cabeza, pero puede ser que tengan otro nombre, ¿verdad? Por ejemplo, durante mucho tiempo acá la férula larga de espalda, se le llamaba la tabla. Tráigame la tabla. Ese tipo de idiosincrasia hace que la gestión de una emergencia que crezca en tamaño nos obligue a tener un idioma un poco más universal para no cometer errores, ¿verdad? Claramente, si no hay un sistema de comando de incidentes, se van a trabajar bajo los procedimientos internos de operación de cada institución relacional.
¿verdad? En este caso, pues cada servicio tiene todo el derecho a tener sus procedimientos internos, sean producidos a nivel ingeniería o no. Un procedimiento interno es la forma en la que se hacen las cosas en ese servicio. La forma en la que se dice, ok, sí, la ambulancia va a entrar y se va a parquear en reversa en este lugar y usted va a revisar la parte mecánica, usted va a revisar la parte de insumos. Si usted ocupa algo, le va a preguntar a tal persona y esa persona va a llamar a la bodega o va a ir a la bodega y le va a traer. Eso es un procedimiento, por sencillo que parezca, ¿verdad? Si no existen este tipo de procedimientos, ¿verdad? Si usted dice, donde yo voy de servicio no es así. La verdad es que uno llega ahí a la hora que quiere y si ocupa algo, y pues no hay a quien pedírselo. Es importante que tomemos de este tipo de interacciones y digamos, pucha, sí, sería bonito reunirnos como equipo, reunirnos y decir, bueno, vamos a hacer un procedimiento. ¿Cómo se va a revisar la ambulancia? ¿De qué forma la vamos a revisar? ¿Cuál van a ser la cantidad de insumos que debe tener, ¿verdad? Esa hoja de revisión, donde dice la parte mecánica, que también dice la cantidad de insumos, es realmente un procedimiento interno de operación que todos debemos tener y que esperaría que todos tengamos en nuestro servicio. ¿De qué otra forma se organizan? Ya en un paso más abajo, un escalón más abajo, está la responsabilidad legal y la competencia institucional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, como servicio de ambulancias o como servicio de emergencias, pues tenemos una responsabilidad legal de atención hacia los civiles que nos lo soliciten, porque no podemos negar un servicio que se nos solicita desde la perspectiva de nuestra licencia profesional, ¿verdad? O de nuestro código ante el Colegio de Médicos, quien es en Costa Rica, que dice que los paramédicos y los médicos pueden ejercer, ¿verdad? Pero nuestra competencia institucional no lo hace. Lo hace la responsabilidad, pero no lo hace la competencia institucional. ¿Cómo explico esto? Bueno, en Costa Rica existe una matriz para la gestión de las emergencias donde dice cuáles instituciones son responsables de la atención de cierto tipo de incidentes y cuáles instituciones son responsables del apoyo a esas instituciones. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, si ustedes, disculpen que se me va a apagar la compu por carga. Juré que la tenía conectada, pero no pasa. Ya voy a resolver. Si ustedes, por ejemplo, son policías y están trabajando en su horario normal y ustedes son llamados a un incendio, ustedes no tienen la responsabilidad de apagar el incendio. Su responsabilidad institucional es el de velar porque los accesos estén libres o brindar seguridad a los primeros respondedores, a las máquinas de bomberos, a las ambulancias, obviamente apoyar la gestión de los civiles, pero no es una responsabilidad de los policías llegar a apagar el incendio ni siquiera a tomar una manguera. Sucede mucho en Costa Rica y en muchos países uno ve cuando hay grandes incendios que pues los primeros respondedores hacen lo que haya que hacer. Sin embargo, su responsabilidad o su competencia institucional no los obliga a hacerlo. Y eso es muy importante también entenderlo. Seguimos sumándole ítems a este tema de la organización del escenario, la capacidad instalada y demostrable. Nosotros como servicio sabemos cuál es nuestra capacidad, ¿verdad? Y nosotros decimos, ok, si el día de hoy tenemos, por ejemplo, 5 unidades en servicio, 5 unidades de soporte avanzado de vida, donde tenemos 10 personas y tenemos un despachador, ese es nuestro esquema de servicio nocturno, esa es nuestra capacidad instalada. Y es demostrable porque, bueno, si cualquier persona viene y preguntara por la circunstancia que fuera, le podemos decir, ok, esto es lo que tenemos en este momento y con eso le podemos ayudar. Si alguien nos llama y nos dice, vea, necesito que me ayude, necesito 7 ambulancias, nuestra capacidad instalada no nos daría para dar esa respuesta, ¿verdad? Porque no podríamos salir adelante. Entonces es muy importante también conocerlo y saberlo. A nivel de organismos públicos, por ejemplo, hay algo que yo rescato muchísimo, por ejemplo, que se hace en Costa Rica, y es que hay una institución de primera respuesta que hace algo que se llama el plan satélite. Y durante los cambios de turno de los operadores, 6 de la mañana, 2 y 10 de la noche, ellos hacen una revisión nacional de cuál es el recurso que está disponible y cuál es el que está activo. Y así, si sucediera una emergencia, a nivel de mandos, ellos pueden decir, ok, si nosotros tenemos en este momento, disponemos de tantas ambulancias y tanto personal administrativo para sostener la operación, que administrativamente también es muy importante, y tantos botes, lanchas, cuadraciclos, jet ski, lo que sea. Entonces, esa idea de tener diariamente esa retroalimentación de recursos disponibles realmente me parece muy, muy valiosa. Y esto nos lleva al punto de la autosuficiencia operativa y administrativa, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tendremos que ser responsables siempre que llegamos a servicio y saber a qué nos podemos enfrentar. ¿A qué no nos podemos enfrentar? Si llegamos a un incidente que nos supera en capacidad de respuesta, por ejemplo, si llegamos a un incidente donde hay 5 lesionados,
pero hay dos de esos lesionados que necesitan atención inmediata, yo tengo inmediatamente que pedir ayuda y decir, vea, estoy en incidente con un saldo masivo de lesionados, voy a hacer un triage, voy a hacer una selección, pero necesito más recursos, necesito que me orienten y que me envíen hacia acá recurso adicional. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer salir adelante. Claramente todo esto se suma en la experiencia y la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos para adaptarnos al cambio y sacar cosas buenas de las cosas que nos pasan. Pues acá me imagino que habrá mucha gente que ya peinará canas en esto de la atención de emergencias, o al menos si no las peina, las va a peinar en algún momento, que ya hayan tenido sus experiencias a nivel de gestión. No es lo mismo en la forma en la que un amigo o un compañero novato se enfrenta, por ejemplo, a un incidente donde hay una persona molesta con el servicio, a la forma en la que una persona experimentada lo puede hacer, ¿verdad? Normalmente una persona que es un poco más novata o que tiene menos experiencia, ante el reclamo de una persona lo que hace es muchas veces se lo toma personal, ¿verdad? En cambio, uno con los años va aprendiendo de que los reclamos no son hacia uno específicamente, no le están reclamando a César Corrales, ¿verdad? Probablemente están proyectando una frustración, un miedo, un estrés, y uno pues trata siempre en la medida de lo posible de... César, perdón que te atraviese el caballo ahí para terciarte con ese tema de la experiencia, también la forma en que se trabaja. Para no ir muy largo, pues yo peino todavía horas de experiencia, horas calle en este tema, ¿verdad? Vos, nos conocemos desde hace no sé cuántos años ya y sabes que hemos andado ahí en ese mundillo y muchas veces vamos a ver, las horas de práctica fuera de la atención prehospitalaria lo llevan a uno también a desarrollar un nivel de comunicación tácita y de coordinación con otros compañeros donde uno llega a una escena y uno con solo volver a ver al compañero, con solo cruzar una mirada, ya uno sabe qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que traer o a dónde tiene que ubicarse para la atención de la emergencia, ¿verdad? Y eso también juega un papel relevante en todo este tema que estás exponiendo, porque si llega alguien nuevo y no sabe cómo es esa mecánica, pues puede exponerse esa persona o puede exponer a los demás a un riesgo implícito en el manejo de la emergencia. Definitivamente, por eso también los que más experiencia tengan o tengamos, si es que estamos ya en esa posición, somos responsables de transmitir esa seguridad hacia nuestros compañeros. Muchas veces se toma al personal que ingresa de nuevo como que tiene que ganarse el derecho de aprender. Sin embargo, mucho ha evolucionado la humanidad para en estos tiempos estar pretendiendo de que alguien nos tenga que pedir el favor de que le enseñemos. Claramente son nuevas generaciones, son generaciones un poco más complejas para aprender algunas cosas o para ganarse algunas cosas. Sin embargo, es parte de la resiliencia, es parte de la experiencia que tenemos que tener, y como bien lo dice Marco, la capacitación constante es el único camino para lograr que eso cambie. Marco, gracias por la interacción. Ahora bien, vamos a ver cómo todo lo que hemos venido hablando tiene también muchísima relación con los trabajos en equipo. A mí me gusta mucho decir que la atención de emergencias es claramente un trabajo en equipo. Siempre estos equipos, no necesariamente estoy hablando de yo y mi compañero solamente, no. Hay una gran cantidad de pasos en la consecución de salir adelante de una emergencia. Hay un lesionado o un enfermo, no necesariamente tiene que ser trauma, una persona que necesita ayuda. Hay un incidente a mí me gusta poner un casco para decir que es como un brigadista, pero ese brigadista puede ser un primer respondedor o puede ser un civil, ¿verdad? Pero es esa persona que tiene ese primer contacto, ¿verdad? O puede ser un familiar incluso del paciente enfermo que dice, ok, hay que pedir ayuda. Esa ayuda pasa primero por un despachador o por un centro de contacto o por una aplicación móvil. Recuerden que estamos en esos tiempos donde ya usted para una ambulancia hasta la puede pedir por medio de una aplicación, como si estuviera pidiendo una grúa, ya puede pedir una ambulancia así. Aquí me gustaría decir que es como el primer equipo, sin embargo ya aquí pasa a una comunicación con el personal prehospitalario, sea una ambulancia, o sea un camión de bomberos, o sea un camión de policía. Vamos a decir que vamos a seguir en el escenario de emergencias prehospitalarias, entonces vamos a decir que es el equipo de la ambulancia. Ya en el equipo de la ambulancia, pues va a haber una interacción, ¿verdad? Van a decir, ok, vean, nos están llamando por un adulto mayor que tiene dolor en el pecho, que le cuesta respirar y que dicen que está pálido, frío y sudoroso. Esa fue la información que logró obtener
el centro de contacto y nos transmite. Eso me hace a mí como paramédico decir, ok, bueno, puede ser un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Lo que conocemos como un infarto. Entonces yo me tengo que preparar con el equipo de oxígeno, el monitor cardíaco y el equipo de signos vitales. Esas tres cosas. Entonces yo le digo a mi compañero, bueno, viejo, cuando llegamos, vamos a bajar el cilindro, bueno, el equipo de oxigenoterapia, el monitor y el equipo de signos, lo ponemos encima de la camilla y nos vamos con la camilla de una vez. Empieza esa comunicación, pero también empieza una comunicación bilateral que puede ser entre el centro de contacto o el hospital de contacto de ese paciente o el médico, ¿verdad? Que esté a cargo o mi médico de contacto. ¿Verdad? ¿Para qué? Para decirle, vea, doctor, estoy respondiendo a un incidente de un adulto mayor, ¿verdad? Con todos los datos que ya vimos. Y ya aquí empezamos a contar aquel famoso concepto, ¿verdad? Que mucho nos gusta usar de la hora dorada. Que la hora dorada es muy importante que recuerden que no hace mención exactamente al 60 minutos, sino que es un periodo de tiempo, que podrían ser 10 minutos, o podrían ser 15, o podrían ser 3 horas. ¿Verdad? Pero es ese periodo entre que se da la alerta y se da el contacto con el personal de emergencias, se empiezan a tomar las decisiones que van directamente relacionadas al paciente y el paciente llega hacia la atención, ¿verdad? Y todo esto está pasando en la hora dorada, ¿verdad? Puede ser, como le digo, que estemos muy cerca y esa hora dorada sean unos minutos o puede que no. Ya una vez que es el centro receptor o nuestro médico de contacto tiene esos datos, empieza otra comunicación y es con el hospital receptor. Por ejemplo, en Costa Rica, en mi país, existe una red de centros de salud de primer nivel o de segundo nivel y hospitales clase A. Aquella clínica de barrio, ¿verdad? Donde pues está el doctor o hay muy poco personal médico que es como para dar seguimiento a enfermedades crónicas, pacientes diabéticos hipertensos, pero que no tiene una capacidad para atender una emergencia, ¿verdad? Porque es un centro de consulta, básicamente, no es el lugar adecuado para llevar a un paciente que está sufriendo un infarto. Ese paciente tiene que ser llevado a un hospital que le pueda dar algún nivel de solución. Sin embargo, si ese hospital está a 3 horas de distancia donde yo estoy, pues yo lo voy a llevar al primer lugar y ese primer lugar va a tener que darme algún nivel de ayuda. Para llevarlo a un segundo lugar que me dé otro nivel de ayuda y de ahí nos vamos todos juntos en piña para el hospital clase A, si fuera el caso. ¿Verdad? Pero es parte de esta comunicación y parte de todos estos eslabones, de estos pasos que están sucediendo con este paciente, para que ya el paciente quede en el hospital al cargo del personal de enfermería y el personal médico, ya de aquí para atrás, digamos que el personal prehospitalario, pues no tenemos mayor injerencia, y ya de aquí hay dos caminos que tiene ese paciente. Ese paciente, esperemos que no fallezca, o ese paciente pues regrese y se integre a la sociedad y regrese a su familia. Pero básicamente, a estos pasos le podemos sumar más. Sí, podríamos sumarle más, pero nunca le vamos a poder quitar un paso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la atención prehospitalaria profesional? Que es lo que estamos tratando de poner aquí, porque yo sé que pues habrán escenarios donde el paciente se lesiona y se monta en un carro y se va directo para el hospital. Por supuesto, pasa en todos los países, no de América Latina, pasa en todos los países del mundo, ¿verdad? O puede ser que el personal prehospitalario no llegue con el equipo que el paciente necesita porque no se cuenta en ese momento o porque el esquema de atención era un esquema básico y es el único esquema que hay. Entonces no hay realmente un conocimiento para determinar si el paciente tiene o no un infarto y lo llevan a un nivel de atención que no correspondía. Todo eso yo estoy claro. Lo que quiero ejemplificar aquí es cuál sería el escenario más adecuado para la gestión de una emergencia. ¿Ok? Claramente, como veíamos, vamos a resumir todos esos pasos en 4 eslabones, ¿verdad? ¿Dónde es más importante la atención inicial y adecuada de un paciente? ¿En cuál eslabón? ¿En el escenario prehospitalario o en el hospital o en el intrahospitalario? Y esto, si aquí hay médicos o enfermeras, o paramédicos o todos nosotros, yo creo que debemos coincidir que la atención más importante es la atención primaria, o sea, la primera atención. El personal prehospitalario tiene la responsabilidad de establecer la prioridad y darle a ese paciente los insumos desde la perspectiva básica, que son los más importantes, si se pudieran avanzados, maravilloso, para que logre llegar al hospital. Ojalá con dolor, sin dolor, perdón, y ojalá con tratamiento adecuado para lo que sea que tenga en ese momento. Entonces, el escenario prehospitalario se vuelve no el más importante, ambos son importantes, no es mejor el prehospitalario que el hospital, no me malinterpreten, pero si no hacemos nada en el prehospitalario, muchos pacientes no van a llegar, ni siquiera al hospital. Entonces, por eso se reviste de esa importancia. Ahora bien,
Aquí muy rápidamente, para no convertirlo en una charla de primeros auxilios, ¿cuáles son los componentes que hemos venido hablando del escenario? Bueno, primero la seguridad, ¿verdad? De la que yo creo que ya conversamos bastante. Luego, ¿cuál es la naturaleza del incidente? No es lo mismo que nos digan, bueno, vayan, respondan a una casa de habitación de una familia donde hay una persona que presenta dolor abdominal. A que nos digan, respondan por favor a un centro de cuidado de niños donde reportan que hay 10 niños con vómito y diarrea. Son incidentes de naturaleza completamente distinta, donde tenemos que ir pensando en necesidades completamente diferentes y donde ni siquiera yo, si usted me dice a mí esa información de despacho, yo ni siquiera sin llegar ya estoy pidiendo recurso adicional. O por lo menos que se me prealerte los anillos de respuesta que yo tenga diseñados y se me diga con qué recurso cuento. Porque si yo llego al lugar y confirmo que realmente hay 10 niños con vómito y diarrea o al menos con algún nivel de malestar, es mi responsabilidad alertar, y no solamente a los servicios adicionales, alertar al hospital, en mi caso al hospital de niños, pedir apoyos adicionales para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que el número de enfermos o posibles lesionados me superen y no pueda darle adecuada atención a ninguno de ellos, ¿verdad? Nuestras ambulancias tienen recursos agotables, ¿verdad? No tenemos gasas infinitas o no tenemos apósitos o guantes infinitos, ¿no? Todo lo que tenemos en ambulancia, todo se nos gasta. La gasolina se nos gasta, o el diésel, el oxígeno se nos gasta. Entonces, al ser todo eso finito, nuestra atención debe ser orientada en que el recurso no se nos agote quedando los pacientes pendientes. Por eso tenemos que multiplicar el recurso. Y aquí estamos ya pues adelantados con el tema de que siempre es importante orientar hacia la necesidad de recursos adicionales. Díganme un segundo, perdón, que algo me pasa aquí con esta cintillo. ¿Ok? Vamos a ver. Siempre la revisión de capacidades y la reevaluación en los escenarios va mucho de la mano de que recordemos que como los pacientes, o sea, como los pacientes a los que atendemos, todo sufre cambios, ¿verdad? Puede ser que nosotros lleguemos a ese incidente y con 2, 3 ambulancias vayamos saliendo adelante, veamos que los niños que tienen malestar no desarrollaron, por ejemplo, siguiendo con el incidente, no desarrollaron ni vómito ni diarrea, fueron llegando los padres y se los fueron llevando a sus casas o se los fueron llevando por propios medios al hospital. Eso quiere decir que ya empezamos a revisar capacidades y hacemos una reevaluación del escenario y a las 5 o 6 ambulancias que venían de camino ya les podemos decir, no, el escenario se encuentra bajo control, pueden retornar a su base. Por eso es importante siempre reevaluar desde la perspectiva prehospitalaria, pero claramente se hace también desde la perspectiva del manejo del megatrauma o incidentes de víctimas masivas, ¿verdad? O cualquier otro incidente que tenga que ver con siempre la necesidad de recurso adicional. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de la revisión primaria en un paciente clínico? ¿Qué estamos llamados nosotros a buscar? ¿Verdad? La impresión general, somos nosotros los profesionales en atención prehospitalaria llamados a desarrollar la capacidad de entrar a una casa o de entrar a un lugar donde hay un paciente que está enfermo y con verlo poder determinar hasta cierto punto si ese paciente se encuentra estable o no. Y si ese paciente se encuentra, por ejemplo, alerta, consciente, orientado, con interacciones muy rápidas. Buenas tardes, con permiso, ¿puedo entrar? Si el paciente nos vuelve a ver, nos dice, sí, adelante, bueno, ahí podemos determinar un montón de cosas en una interacción de segundos. Somos llamados a eso, ¿verdad? Aquí mismo estamos evaluando el estado mental, aquí mismo estamos evaluando la vía aérea y ahí mismo estamos evaluando la respiración. Claramente, si la respuesta del paciente es, sí, por favor, pase adelante. Bueno, estamos evaluando todo esto y podemos decir que el paciente de algún origen, que ya vamos a ver cuál es, tiene un distrés respiratorio, le cuesta respirar, pero en esa interacción ya nosotros vamos obteniendo datos, ¿verdad? Vamos sabiendo de que el paciente, con una observación muy rápida, tiene algo, no sabemos qué, pero sí necesita de nuestra ayuda. Y con todos estos datos podemos establecer cuál es la prioridad del paciente. Y aunque parezcan mucho, estos 2, 4, 6 pasos, es algo que debemos desarrollar la capacidad de hacer en segundos o lo más en minutos, pero yo creo que es algo que todos estamos llamados a hacer lo más rápido posible. En el paciente clínico, que es aquel paciente de origen médico, es el paciente que no estamos hablando de un paciente lesionado, un paciente que fue agredido o que sufrió un accidente, no estamos hablando del paciente clínico, ¿verdad? También es muy importante hacer esa diferencia. Y claramente cuando ya hablamos de la revisión primaria, del abordaje de un paciente de trauma, pues ya aquí hay mucha agua que ha pasado por debajo de este río de Mernick, son expertos en todo este tema del entrenamiento y estoy seguro que este acrónimo del XABCD
se lo saben de memoria si han participado en sus entrenamientos. Donde la prioridad en el paciente de trauma es determinar si está sangrando o no. Más allá incluso de si el paciente tiene o no tiene, por ejemplo, dolor en alguna extremidad o si se está quejando de alguna dificultad para respirar. No, lo más importante a determinar que también se debe hacer lo más rápido posible es el tema del control de las hemorragias. De la mano, igual que hicimos con el paciente clínico, hay varias técnicas que podemos utilizar para manejar la vía aérea, ¿verdad? Y también analizar cuál va a ser la restricción de movimientos que vamos a ocupar para el paciente. Recuerden también que la atención de emergencias ha evolucionado mucho y ya no hablamos de la inmovilización cefalocaudal como una regla, ya ni siquiera deberíamos estar hablando de eso. Estamos hablando de que hay ciertos movimientos que se deben restringir en nuestros pacientes de trauma, pero que ya la respuesta no es automáticamente collar, férula larga, espalda, soporte de cabeza y cinturón araña, que hay muchas más opciones que simplemente imposibilitarle el movimiento al paciente, pero que si hay que hacerlo con los aparatos correctos, por las dudas correctas y por las sospechas adecuadas. ¿Ok? Entonces, esto es cuando hablamos de un paciente de trauma. Que no esté sangrando, si está sangrando, hacer control de sangrado, presión directa, empaquetamiento, torniquete, según corresponda, y luego pues poder hacer todas las evaluaciones adicionales que correspondan. Me gusta muchísimo esta imagen, se las voy a dejar ahí unos segundos. Este es un trabajo interinstitucional entre el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y pues mis compañeros de Provida Paramédicos, un complemento, pues yo diría que muy bueno. Tuvimos aquí ese incidente, es un incidente de atención de trauma, donde el paciente, donde hubo un incidente donde hubo un fallecido, el Cuerpo de Bomberos pues tenía todo el recurso de atención prehospitalaria, pero no contaban en ese momento con disponibilidad de ambulancia y pues nosotros respondimos a ese apoyo y pudimos trabajarlo entre ambos. Ahora bien, no sé qué pasó con el audio, entonces espero que este suene y si no suena, como le dije a mi amigo Marco, se lo imaginan, pero lo que quiero más que todo es que vean cómo se desarrolla la atención de este incidente. Este es un incidente de origen clínico. Quien está a la cabeza del paciente soy yo, hace unos 35 kilos, y luego regresamos y conversamos un poquito sobre ello. Me dicen que ahora sí hay sonido, perfecto, qué dicha. Pues yo poniendo ahí que conversación amena y si ustedes no la escuchan no tiene efecto. Pero bueno, ese incidente como ven ahí, yo estoy a la cabeza, estoy con mi amigo Álvaro y con mi compañero Will. Mi compañero Will está dando sus compresiones, ¿verdad? Y yo le digo a Álvaro, conseguime un vaso con agua, bueno, un recipiente con agua para limpiar la sonda de succión. Yo estoy ventilando, aunque pudiéramos haber manejado la vía aérea de forma avanzada con un tubo endotraqueal, realmente el paciente estaba pues manteniendo una oximetría adecuada con bolsa, válvula, mascarilla, con resucitador manual. Seguimos bajo esa línea y estamos dando tratamiento a un paro cardiorrespiratorio, que recuerden que es la emergencia por excelencia. O sea, todo lo que hacemos en emergencia es para evitar que el paciente se muera. Y literalmente nuestro paciente en paro cardiorrespiratorio es todo eso a lo que le huimos. Entonces estamos atendiendo la emergencia por excelencia y estamos haciéndolo en una conversación amena. No hay gritos, no hay empujones, o sea, estamos haciendo cada uno lo que nos corresponde hacer. Claramente es un equipo que desarrollamos ya después de 2 años o más de trabajar en conjunto en ambulancia, pues atendimos muchísimos paros, algunos con mucho éxito, pues muchos más sin éxito. Recordarán que el paro cardiorrespiratorio y la recuperación prehospitalaria, el índice es muy bajo, pero ya teníamos esa experiencia y eso nos lo permite el escenario clínico, o sea, el paciente clínico en escenarios controlados, pero también nos lo permite el trabajo en equipo. Mucho de lo que decía Marco, la posibilidad de trabajar en equipo, de entrenar y de hacer cosas antes de enfrentarnos al incidente, nos acercan a estos resultados. Vamos a ver otro video con un resultado diferente. Este incidente es un incidente en Ciudad de México, casualmente durante aquella semana del 2017 que estuvimos apoyando por allá, estábamos ahí y de repente ingresó una solicitud de ayuda por parte de la Ciudad de México
para responder a un incidente donde habían, para ese momento, 17 fallecidos. Este camión que está ahí, en Costa Rica le diríamos una chompipa, o es un camión que lo que hace es trasladar agua potable, y iba ingresando a la Ciudad de México, y se quedó sin frenos, ¿verdad? Después de venir de la ciudad de Toluca, que es una ciudad un poco más alta. Se queda sin frenos y se lleva 35 carros en su camino y mata a muchísimas personas. La dinámica detrás de la atención de emergencias en la Ciudad de México, ¿verdad? En la CDMX, como le llaman ahora, es un poco diferente a lo que hacemos en Centroamérica. Hay una gestión allá de perseguir la posibilidad de tener al lesionado por diferentes motivaciones, ¿verdad? Que al final de cuentas, es una forma muy propia que se tiene de gestionar las emergencias ahí. Por eso hay tanto recurso. Ahí no se identifica quién es el líder. Simplemente se sabe que están tratando de extraer a un paciente, pero realmente hay la necesidad de que haya tanto personal prehospitalario con o sin casco, con o sin equipo de emergencia en una estructura que acaba de ser golpeada por un camión que para ese momento pues se presumía que era agua porque decía transporte de agua potable, pero que perfectamente podía estar transportando cualquier otra cosa, probablemente no. Entonces esas son las diferencias. Y ahí en este incidente yo les puedo decir que habían personas de muchísima experiencia en gestión de emergencias, pero el caos siempre va a superar a la experiencia. Entonces, no importa qué tan experimentada sea la gente, si son individuos, la experiencia se tiene que permear hacia todas las personas para que pueda generar realmente un cambio en la forma en la que manejamos. No todos los escenarios son iguales, aunque el paciente sea el mismo. Aquí voy a agarrar de modelo a mi amigo Alfredo. Alfredo se encuentra en ese momento dando atención prehospitalaria, está dando soporte, está brindándole soporte avanzado de vida a una unidad básica de la Cruz Roja, ¿verdad? Pues lo presumo porque ahí tiene un suero, el paciente tiene una férula de inmovilización en la pierna y pues ahí hay un casco Cruz Roja. Entonces, fácilmente presumible lo que estoy diciendo. Pero la relación de atención es 1-1. Quiere decir que mi compañero Alfredo, técnico de emergencias, está en contacto con el paciente y es todo lo que hay. Equipo y 1-1. Sin embargo, cuando este paciente ingresa al hospital, la realidad a la que se enfrenta es una completamente distinta. Distinta. No estoy diciendo ni mejor ni peor. Estoy diciendo que es distinto. Al hospital, el paciente ingresa, pues ahí se encuentra el doctor Mario Maña, para aquel momento era médico emergenciólogo, y se encuentra pues con su equipo de trabajo, su asistente, sus estudiantes, sus enfermeros, que tienen también sus asistentes de pacientes, personal de rayos, personal de laboratorio, qué sé yo. Por ahí se asoma la gorra de Alfredo, probablemente vigilando que no le vayan a cortar la férula, ¿verdad? Que la quiten por los velcros y todas aquellas preocupaciones que tenemos en el prehospitalario. Entonces, las relaciones en los escenarios son diferentes, pero no son ni mejores ni peores. ¿Por qué? Agarre a esas 6, 7 personas que están ahí, móntelas en esa ambulancia para que atiendan a ese paciente. ¿Cuál sería el resultado? Sería un caos. Sería un caos. ¿Verdad? Por eso es que cada uno de nosotros, en el escenario que nos corresponda hacerlo, tenemos que hacer realmente el mejor trabajo que podamos. Esta otra frase también me gusta muchísimo. Yo le sumé algo ahí, pero dice que el ser humano puede ser egoísta, intolerante y cruel, pero lo único capaz de salvar a un ser humano es otro ser humano. Y yo le pongo ahí abajo que ojalá que ese ser humano esté bien entrenado, ¿verdad? Porque si es así, y si realmente para marcar la diferencia entre la vida y la muerte mía o de un paciente o de un familiar, siempre va a ser otro ser humano, yo espero que ese ser humano se haya entrenado de la mejor forma, ¿verdad? Yo aquí les voy a hacer un resumen, porque cuando estamos en una charla presencial, pues aquí interactuamos un poquito más, pero para no causar retrasos, voy a interactuar yo con la imagen. Lo que están viendo ahí, pues espero que todos sepan, es una fotografía de una oximetría de pulso, o de un oxímetro de pulso. Esa oximetría está realmente baja, ¿verdad? Está realmente baja. Probablemente cualquiera de nosotros esperaría que un paciente con esa presentación, tenga una presentación clínica pues, crítica o muy mala, que sea un paciente que esté con una dificultad, un distrés respiratorio severo, marcado. Algunos, por ejemplo, que analicen alguna otra cosa, les llamará la atención que la frecuencia cardíaca, que es el 87, no esté más elevada, ¿verdad? Como tratando de compensar algo. El índice de perfusión, que es ese 6.4, pues no está tan mal, pero la saturación sí está muy baja. Claramente hay mucho y mucho hemos aprendido y mucho seguiremos aprendiendo sobre la oximetría de pulso, ¿verdad? Aquí hay una forma que me hace muchísima gracia. Hay un médico que le llama que es una máquina del tiempo, claramente, ¿verdad? Nos cuenta cómo estuvo nuestra oxigenación hace algunos minutos, pero sin embargo 72 es de preocuparse. O sea, hay que echar un ojo.
con 72. Voy a ponerle la foto del paciente de esta imagen, espero que no se asusten. Ese paciente es ese que está ahí, ¿verdad? Este fue hace como 20 kilos. Para aquel entonces 32 años, ¿verdad? Algo de sobrepeso, algo de hipertensión, pero nada de hipoxia. Regresamos al tema de los escenarios. Recordemos evaluar. Nosotros como personal prehospitalario, y eso es lo más importante, no estamos llamados a evaluar monitores o laboratorios exclusivamente. Nosotros tenemos que ver a nuestros pacientes y evaluar a nuestros pacientes y desarrollar habilidades, tomar capacitaciones, leer para tener esa información clara y poder tomar decisiones en base a lo que vemos en nuestros pacientes y no tanto en nuestros monitores, ¿verdad? ¿Por qué tenía esa saturación en 72? Bueno, esa fotografía es alusiva a un traslado aeromédico. Hicimos un paciente, un traslado que se llama bajo la modalidad win to win. Llevamos un paciente de San José hacia Ciudad de Panamá. En Ciudad de Panamá el paciente se cede a otro avión que lo lleva hacia Europa. Y nosotros regresamos. Al regreso el piloto me dice, bueno, mira, este es un vuelo que regularmente se hace a 9,000 pies. Si nos vamos a 11,000, nos ganamos media hora, 40 minutos. Vamos un toquecito más alto, vamos más rápido, menos densidad. Pero hay que estar vigilándoselo sí. Maravilloso. Por eso tomé la fotografía y esa es la referencia. Pero en ese momento, a esa altura, yo me sentía perfectamente bien, no estaba compensando nada, pero esa era mi saturación, porque era lo que estaba respirando con la disponibilidad de oxígeno que teníamos en ese momento. Por eso es muy importante no tomar decisiones en base a lo que nos digan los monitores. Recuerden que nosotros tenemos más capacidad de análisis que cualquier monitor, que cualquier aparato, y que son un gran apoyo, pero para el personal hospitalario a veces pueden ser una trampa, no voy a decir que mortal, pero compleja. Muchachos, aquí, bueno, aquí se me vienen mis casi 40 encima. Este, ahorita voy a abrir la imagen. Quiero que se imaginen que ustedes son personal hospitalario, en la especialidad que ustedes quieran. Y son llamados y les despachan y le dicen, vean, hay un vuelco de un vehículo, hay un vehículo que se lateralizó y hay 2 pacientes fuera del vehículo. Es necesario que vayan a ese incidente y respondan. Bueno, recibe la información, respondemos al incidente. ¿Qué vamos pensando cuando estamos respondiendo a ese incidente? Y se volcó el carro. Si sabemos el lugar, ¿verdad? Nos dan la dirección y decimos, sí, es que ahí la gente va muy rápido. O qué raro, ¿por qué se habrá volcado ahí? Dependiendo del lugar, vamos haciendo análisis, ¿verdad? Bueno, entonces si conocemos, le decimos al conductor, viejo, si se va a parquear, parquéese cruzado, ¿verdad? Por la calle, o mejor se parquea para atrás, o mejor da la vuelta y se parquea con las luces viendo de frente. Vamos tomando decisiones de seguridad incluso antes de llegar al escenario. Ojalá. Porque hay muchas veces que nos montamos un incidente, ponemos la música ahí en la ambulancia o en el camión, ponemos ahí Born to be Wild y nos vamos con aquella música en inglés pegando gritos, pero no vamos haciendo análisis, no vamos diciendo, bueno, ¿cuánto oxígeno nos queda? ¿Realmente tenemos el equipo completo? Es muy importante que utilicemos ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese incidente tan sencillo que vemos ahí se puede convertir en algo muchísimo más grande. Recuerden la visión en túnel. Hacer esto que estamos haciendo ahí, ver ese incidente desde esa perspectiva, es tener visión en túnel. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos visión en túnel? Bueno, nos vamos a enfrentar a esto. Ya después de repente se nos hace difícil ubicar el incidente, ¿verdad? Y encontramos dentro de ese, esa imagen, ¿verdad? Dentro de ese ecosistema, encontramos pues, que hay hurto de niños, que hay cosas riesgosas en alturas, vehículos a alta velocidad, que hay temas deportivos, que hay discusiones de adultos, que hay demasiadas cosas que están pasando. Y parte de las cosas que están pasando, sí, es que hay un vehículo lateralizado en la carretera y que hay 2 pacientes o que hay 2 personas fuera del vehículo. Pero hay muchísimo más en los incidentes, muchísimo, muchísimo más. Y somos nosotros como personal prehospitalario los llamados a tomar en cuenta todo ese nivel de riesgo y todo ese nivel de cosas para tomar decisiones que puedan, si sucediera algo más, pues poder tomar una buena determinación al respecto. De mi parte, ha sido todo. Espero no haber demorado mucho. Realmente ha sido pues, un enorme placer. Le cedo a Héctor, mi amigo, el control. Y si hay alguna pregunta o algo, pues encantado le damos respuesta. Te devuelvo el control. Voy a dejar de compartir mi pantalla y te cedo el control. Muchísimas gracias, César. De igual manera, pues, agradecido contigo y con todo el equipo también de Provida, Alfredo, Provida y todo el equipo de Costa Rica.
por esta excelente exposición, esta excelente conversación, ¿ya? No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento o algún comentario. No, ninguna pregunta, Yo, pero bien explicado. Gracias al experto que estuvo con nosotros compartiendo sus conocimientos. Muy bien todo. Gracias. Muchas gracias. yo nada más quería agregar algo de lo que dijo Cecitar, producto de la experiencia en la calle. Y tiene que ver con el tema de la seguridad que exponía César al inicio de cuando estamos abordando una escena. Si bien es